Bueno, y esta semana es muy importante para el mundo porque el día viernes se va a realizar el cambio de mando en Venezuela y a esta hora hay mucha tensión, no solamente por la probable asunción y reelección de Nicolás Maduro en el poder, sino también por la llegada del líder opositor y quien se ha proclamado como el ganador, ¿no? En estos últimos comicios presidenciales, que es Edmundo González, que ha estado realizando una gira por varios países en estos últimos días. Está de hecho ya en Estados Unidos y luego se va a dirigir a Venezuela. Él dijo que va a llegar el mismo día 10 de enero para juramentarse en el poder, lo que podría desencadenar una nueva ola de violencia. Para esto queremos analizar justamente este mismo tema y estamos con José Noguera, académico, él es venezolano, analista internacional también de la Universidad de Santiago de Chile. José, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, José, ¿cómo ves esto que está ocurriendo esta semana con estos llamamientos de ambos lados a proclamarse como el vencedor de las elecciones, tanto Maduro como González, pero también el despliegue de seguridad que va a haber en Venezuela, 1.200 soldados que ha dicho Maduro que va a poner ahí, y también la visita de González luego de la orden de captura que se ha creado en su contra? ¿Cómo ves el contexto que hay para este cambio de mando? Bueno, es una situación bastante complicada y de mucha incertidumbre. Uno lo que llama mucho la atención, o sea, llama mucho la atención que Urrutia haya dicho de manera reiterada, y María Corina también, de que ellos se van a juramentar el viernes. O sea, que Edmundo González Urrutia se va a juramentar el viernes. Es obvio para cualquiera que tenga dos dedos de frente, sí, de que si los organismos de seguridad y todas las instituciones venezolanas respetan a Maduro y aceptan a Maduro como presidente, en el momento en que Urrutia ponga un pie en Venezuela, es obvio que el gobierno, si le da la gana, o el régimen de Maduro, si le da la gana, lo mete preso, así de simple. Exacto. ¿No? Sin embargo, también es obvio para mí, eso lo que implica es que si Urrutia se va a juramentar y logra juramentarse como presidente, es porque la institucionalidad venezolana, pero en particular las Fuerzas Armadas, sí, no van a obedecer a Maduro como presidente. Son, sí, las dos lecturas que uno puede hacer esto. Ahora, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Bueno, yo no lo sé, pues. Yo creo que eso simplemente va a haber que esperar el viernes. Lo que sí, sí, es obvio también es que el gobierno, por una parte, tanto Urrutia como María Corina han mostrado, han hablado con muchísima seguridad y con muchísimo aplomo. Eso es una cosa que se observa. Y también se observa que el gobierno está actuando con muchísimo nerviosismo. Fíjate tú que antier, creo que fue antier, el sábado, exacto, y el lunes, el gobierno cerró los accesos a Caracas y no dejó de entrar, sí, a ningún automóvil el cual no revisara. Entonces, sí, tú dices, bueno, ¿por qué un gobierno actúa de esa forma? Eso no es otra cosa que un síntoma de nerviosismo, pero de mucho nerviosismo. Exacto. O sea, no, pero ellos también están haciendo el cálculo, ¿no?, de lo que podría ocurrir, porque ya se está convocando para una gran manifestación de la oposición para el día jueves y probablemente saben que si llega mayor cantidad de gente, sobre todo de aquellos venezolanos y venezolanas que están muy cerca de la frontera, como el caso en Cúcuta, en Colombia, que podrían retornar durante estos mismos días para no provocar una mayor desestabilización. Sí, ahora, sí, Álvaro, pero estamos hablando, sí, de la entrada de Caracas, claro, más de una semana antes o una, exacto, semana antes de la toma de posesión. No es que la toma de posesión es mañana. Totalmente. Entonces tú dices, bueno, pero eso denota mucho nerviosismo, pero un nerviosismo incluso exacerbado del gobierno. Sí. Y lo cual quiere decir que el gobierno no está seguro del respaldo de las instituciones venezolanas. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues bueno, yo creo que para eso simplemente hay que esperar el sábado, el viernes. Pues. José, bueno, tú decías, hay un factor clave dentro de toda la institucionalidad venezolana que son las Fuerzas Armadas, porque ese es el brazo de poder que tiene Maduro para hoy día seguir en el poder, ¿cierto? O sea, si bien sabemos que todas las instituciones de
dentro de Venezuela hoy día están cooptadas por el mismo chavismo, ya sea el mismo Asamblea Nacional, ¿cierto? El Tribunal Supremo, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General, todo eso está armado justamente al alero de Nicolás Maduro hoy en día. Sabemos que las Fuerzas Armadas podrían ser un motor de cambio efectivo, ¿no? Si es que le dieran el poder a Edmundo González, a tal punto de que anoche el líder de la oposición venezolana publicó un mensaje en sus redes sociales donde le pidió expresamente al ejército y a las Fuerzas Armadas que lo reconozcan a él y no a Nicolás Maduro. Mira, te invito a escuchar la declaración y la comentamos. Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es nuestro deber actuar con honor el 10 de enero por la voluntad soberana del pueblo venezolano. Yo debo asumir el rol de comandante en jefe. José, ¿hay posibilidad de que las Fuerzas Armadas le den la espalda a Nicolás Maduro o es solo una quimera? Mira, hay un dicho que dice que los militares te apoyan hasta que dejan de hacerlo. Y eso es una constante que ha pasado en cualquier cantidad de casos. Estoy contigo, ya no estoy. Ahora, hay una cosa que no debe pasar desapercibida en esto. Y es que la única persona, es precisamente la oposición venezolana quien muestra los resultados de las elecciones. Es decir, las planillas con los resultados de las elecciones, tú sabes. Y lo que no debe de pasar desapercibido es que la inmensa mayoría de las planillas con los resultados se lo entregó gente de las Fuerzas Armadas a la oposición. Sí. Y que la represión que vino a posterior no la hicieron las Fuerzas Armadas, la hizo la policía y sobre todo los grupos paramilitares del gobierno. Entonces eso es algo que no debe pasar desapercibido. Porque en principio uno dice, bueno, sí, las Fuerzas Armadas están con Maduro, es un régimen militar, o como quieras definirlo, Sí. Y listo, pues, ¿no? Pues, Claro, José. Se queda. Sí, pero cuando uno lee los contratos, en los contratos, la letra chiquita, tú dices, bueno, pero espérate un momentico, aquí están pasando cosas que están pasando desapercibidas. Y eso es una cosa que yo creo que no debe pasar desapercibida. Ahora, uno puede oler, ¿no?, que dentro de las bases de las Fuerzas Armadas hay un sentimiento de descontento, sobre todo por el tema económico que sacude justamente a tu mismo país, pero no sabemos si dentro de la cúpula militar también está ese sentimiento, porque hoy día el jefe del ejército venezolano es el ministro de Defensa y ha habido una cierta, un poder o por lo menos un apoyo transversal dentro de la cúpula militar hacia Nicolás Maduro. ¿Esa cúpula militar, tú hoy día la sigues viendo fortalecida? No tanto, porque la cúpula militar tiene poder en la medida en que la tropa te siga. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo que se me viene fue cuando la democracia finalmente se instauró en Venezuela en el año 58. Y fue una cosa impresionante porque en Caracas tenía prohibido tocar la bocina. El gobierno tenía prohibido, la dictadura tenía prohibido tocar la bocina. Y la oposición, bueno, el cuento es un poco más largo, pero cuento corto, la oposición organizó una toca general de bocina en toda Caracas. Y salió toda la gente a tocar bocina, y se armó un caos en la ciudad. Claro, si toca la bocina una sola persona, la mete en presa, pero si sale toda la ciudad a tocar la bocina, pues entonces ya toca, no puedes reprimir eso. La cuestión está en que lo que cambia todo es que la escuela militar se alzó. Y entonces los tenientes se negaron a reprimir la escuela militar y el capitán se negó a reprimir al teniente y el mayor al capitán y así. Cuando vinieron a ver, los generales estaban solos. Y los generales le dijeron al dictador, mire, señor, va a tener que irse. Y se fue. Y así caen los regímenes. Pues. Claro. José, ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, yo no sé cómo va a ocurrirlo, ¿no? Pero lo que sí es obvio es que un cambio. El apoyo militar al régimen no es un apoyo sólido.
Perfecto. José, por último, han pasado ya 6 meses de las elecciones presidenciales en Venezuela. Hoy día ves a Maduro más fuerte que aquel momento que fue bastante tenso, ¿no? Donde incluso varios líderes de la izquierda progresista latinoamericana, como Lula, como Boric, como Petro, le dijeron que no más comulgar con Maduro, ¿o lo ves todavía en una buena posición? ¿Lo ves más débil o lo ves más fuerte? Débil. Yo no sé si más débil o menos débil, pero lo veo muy débil. Y la razón es que, con excepción de Cuba y Nicaragua, y Rusia y Irán. Y China. Y China, ningún otro país del mundo se ha dicho que va a reconocer al régimen. Ni siquiera los más cercanos. Más aún, hasta ahora no se sabe qué jefe de Estado, ningún jefe de Estado ha dicho que va a asistir a la toma de posesión de Maduro. Y entonces eso básicamente lo que te demuestra es el grado de aislamiento que tiene el régimen, claro, internacional que tiene el régimen. Y eso te demuestra una gran debilidad. Entonces, si tú estás aislado internacionalmente, si tú no tienes el apoyo de las bases de las Fuerzas Armadas, de hecho, una cosa que es muy importante, que es que en los cuarteles el gobierno perdió las elecciones. Entonces, ¿cómo va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas si en los cuarteles el gobierno perdió las elecciones? Bien. Bueno, eso es algo que está documentado, sí. O sea, por lo menos sí, eso es algo que está documentado. Entonces, ¿cómo va a tener el apoyo de los cuarteles si perdió las elecciones? No tiene el apoyo de los cuarteles. Tendrá a lo mejor el apoyo de una cúpula, como tú dices, pero la gente en la cúpula tampoco es tonta. Y la gente en la cúpula sabe que cuando la cosa se está cayendo, es mejor arrimarse al que venga atrás. Totalmente. José Nogueira, académico venezolano, analista internacional también de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.